Ya están aquí mi panelista Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Saludos a ti, Ada, saludos al licenciado y buenas tardes a todos los amigos de Guapa Radio. Así es, y licenciado Alfredo Casio por acá, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ada, el representante Jesús Santa, Vilajara y en los controles, a la familia de Guapa Radio y obviamente deseando a tu padre una pronta recuperación. Así es. Bueno, le dije a Jorge Rodríguez si quería acompañarnos porque saben que pues desde el miércoles hasta el próximo lunes no tendré directo al punto porque es jueves. Lunes Santo sí que se incorpora, pues bienvenido, ¿verdad? Porque son de los panelistas de fin de semana que no van a poder escuchar. Pero lo cierto es que, miren, hoy hay comida, hay de todos los sabores. Partido Popular, Wilito, en Caguas, diciendo que si corre por el PPD bien y si no también. ¿Qué pasó ahí? Tenemos el negociado de energía advierte que las reconciliaciones van a seguir incidiendo en la factura de la luz cada 3 meses. O sea, ¿y qué pasó con todos esos miles de millones para arreglar la situación de energía eléctrica? Y por estos errores de un switch o un breaker que se dañó, nosotros tenemos que seguir pagando con aumentos de energía eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué nos dicen nuestros panelistas, a ver si pueden entender esta situación de la lógica, cómo es que nos quieren fastidiar aquí. Pero las clases y las jornadas de trabajo se reanudaban hoy, alegadamente, ¿verdad? Porque todo el mundo ya tiene luz. Y está el caso de Elizabeth Torres, que el juez dijo que él sabía y advierte, ¿verdad? Que el casito es bastante complicado, pero que él en su momento va a tomar la decisión, de haber escuchado a todas las partes. Así que comenzamos con Jesús Santa Rodríguez, el tema que usted quiera arrancar y por ahí nos vamos. Bueno, tú me dices, yo si me dejas a mí. Pues bueno, vamos a empezar por el PPD. ¿Qué está pasando con el alcalde de Caguas? Vamos a ver. Ok, la realidad es que tengo una buena relación y una relación bastante cercana con el señor alcalde. Desde hace tiempo ha tenido unas inquietudes con ciertas situaciones a nivel, y en el artículo dice la cúpula del partido, y ciertas cosas que deben de ocurrir en el partido si realmente queremos ser opción de gobierno a futuro, ¿no? Y él lo planteó de esa manera, como tal, en términos generales. Yo creo que dentro de la experiencia política, uno esperaría dentro de lo que ha pasado en el Partido Popular que hubiera una mejor definición de las estrategias a seguir, de qué cosas son las que nos une como populares y qué cosas como partido uno va a trabajar. Recuerden que el papá fue en ocasiones muy crítico a la misma dinámica de partido como tal, en el sentido de que los que estamos en la política y entendemos un poco de esto, los partidos no pueden ser estáticos, tienen que ser partidos que sean dinámicos, vivos, y eso conlleva que cada cierto tiempo o quizás continuamente se aceleren cambios a tono con la nueva necesidad que tiene el país. Por darte un ejemplo, la insignia del Partido Popular es la de un ser humano, en aquel entonces un jíbaro. El propósito en aquel entonces, cuando se fundó en el 38, no fue ideológico, fue realmente tratar de resolver unos problemas críticos que tenía esa sociedad. Y yo creo que eso hay que adaptarlo a lo que es el ser humano del siglo XXI, del 2020, ¿no? Del 2022. Y yo creo que en esas conversaciones que tengo con el alcalde, lo que hemos hablado y que entendemos que el Partido Popular tiene que hacer. Obviamente trae otros temas relacionados a cómo se hace campaña, por ejemplo, a mí me ha preguntado, pero él dice que va a hacer campaña solo, y yo pregunto, ¿qué alcalde en Puerto Rico de ambos partidos no hace la campaña solo desde que se dividieron las papeletas? Y en ese sentido, pues, en ese tema lo veo de esa manera. Obviamente él va a correr por el Partido Popular. Yo creo que es una forma también de hacer cierta presión para que el partido haga las cosas que tiene que hacer. Y yo creo que no es único del Partido Popular. Yo creo que todos los partidos, en mayor o menor grado, tienen que hacer esa introspección y reformularse basado en la nueva necesidad del país, y más en estos momentos que inclusive él habla de estamos saliendo de una quiebra, que hay otros propósitos, hay una nueva generación. Yo creo que en parte es lo que entiendo que él quería decir, y por lo menos lo que ha hablado con este servidor. ¿Alguna de las cosas que dijo, estás de acuerdo con ella? ¿O algo en lo que pues, no coincides con él? Te pregunto. Pues mira, yo creo que en términos de que el Partido Popular tiene que hacer sus ajustes y que él alega que se siente alejado de la cúpula, yo creo que también es posible que bajo lo que ha sido la dinámica del partido, mucha gente se ha sentido alejada de él. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que el partido, y estamos a un buen tiempo,
se defina para, en términos generales, si lo quiero coger en un macro, es qué cosas tenemos que hacer hoy para poder lograr el país que queremos en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Yo creo que el partido tiene que definir eso si realmente en el 2024 quiere ser una opción de gobierno como tal. Porque independientemente que tenemos, oye, la mayoría de las legislaturas municipales y de legisladores municipales, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los representantes y la mayoría de los senadores, realmente no pudimos lograr el triunfo tanto en la gobernación como en la comisionado residente. Y obviamente pues es un reto que tiene el partido y que yo creo que la única forma de afrontarlo efectivamente es partiendo ya al país, presentando al país qué tenemos que hacer dentro de nuestra fundación, nuestro propósito para lograr el país que queremos en los próximos años. Bajo el Partido No Progresista eso no es secreto y lo recordaremos en el caso de Luis Fortuño con la Ley 7, donde la salvación fue individual. Todo el mundo se fue a hacer campaña, nadie lo quería acompañar, prácticamente le estaba cargando sobre sus hombros al partido, pero los demás estaban en caravana y en sus actividades solitos, se ven más bonitos. Pues ahí ganó comisionado residente Pierluisi y las alcaldías, los legisladores, y el único que se colgó fue el gobernador Luis Fortuño en aquel momento, y parece que eso se repite ahora mismo, inclusive bajo Pierluisi hay algunos que están como medio soleados y otros pues que sí siguen la línea de partido y demás. ¿Qué nos dice Alfredo Casio? Estamos hablando, bienvenido Jorge Rodríguez, sobre la decisión de Wilito cuando dice públicamente, bueno, voy a correr o solo o por el partido, pero de alguna manera voy a aspirar nuevamente, así que por ahí nos vamos, Alfredo Casio. Sé que va a aspirar nuevamente alcalde. Exacto. Sí. Bueno, tenemos que verlo en el contexto de su última elección. Él ganó por apenas mil algo votos, cuando antes ganaba por una mayoría extraordinaria. Y ganó contra un candidato que presentó el Partido No Progresista, que era prácticamente un virtual desconocido, que corrió varias candidaturas a nivel estatal para darse a conocer en Cagua. O sea que esa situación, yo creo que Wilito está viendo claramente que atarse al Partido Popular puede ser perjudicial para su salud y política. Y a veces, pues, los políticos cuando quieren sobrevivir, la salvación es individual, como tú muy bien dijiste. Y quizás esas sean las alternativas que le estén mirando, o sea, que hasta correr una candidatura fuera del Partido Popular o dentro del Partido Popular, dependiendo de cómo se muevan las cosas de aquí al 2024. Así que sería interesante ver eso. Pero esto no está enviando un mensaje que los partidos, tanto el Partido Popular como el PNP, tienen que hacer ajustes internos porque no están escuchando a su base o no están escuchando a su liderazgo. Entonces, yo he sido consistente en señalar que he visto un divorcio de la cúpula con la base. Y la cúpula anda por un lado y la base está por otro. Y hay que, en el caso del Partido No Progresista, es uno de los que pues, yo lo he señalado, lo he criticado por años, y mucha gente se enemistó conmigo, se molestó conmigo, pues yo le decía las cosas, pero eventualmente te lo estaba diciendo la verdad. Creo que en su nuevo reglamento y en la forma en que se va a hacer la reorganización del partido, está ese esfuerzo de volver a conectar a la base con la cúpula. Acabar con el divorcio y llevarlos nuevamente a una feliz unión matrimonial. En ese aspecto, pues, yo creo que la forma en que el Partido No Progresista lo va a hacer, y yo participé en una reunión de organización, de orientación sobre esto, es la más adecuada, porque entonces permite a las estructuras, la base del partido a participar y hacerlo escuchada. Que el problema que ha habido y viene ocurriendo desde la época de Luis Fortuño, eso es la pura verdad. Cuando tú mencionaste la Ley 7, yo siempre le decía que tú no ganas una guerra y el próximo paso que tú haces es poner en un paredón de fusilamiento a tu ejército. Eso es absurdo. cuando en su primer año se dio el tiro al pie. Sí, y entonces me decían, yo recuerdo que en una ocasión se lo dije a uno
de estas personas pues, que estaban dirigiendo y que son ¿verdad? Los más que saben. Y yo le decía, le dije lo que estaba pasando y me dice, no, si ganamos por los 150,000, que se vayan 100,000 no es nada, seguimos ganando por 150,000. Yo le dije, te veré el día de las elecciones. Llegó el resultado. Porque es que cuando se crea el Partido Nuevo Progresista, y yo crecí en el Partido Nuevo Progresista, y por eso lo puedo decir, había una conexión bien profunda entre el liderato y la base, especialmente en la época de Don Luis Ferré y en la época de Carlos Romero Barceló. Era una conexión bien profunda, igual que la tuvo Muñoz Marín con la base del Partido Popular y Rafael Hernández Colón también. En algún punto, entrado este nuevo siglo, esa conexión de liderato con la base del partido se rompió. Y las consecuencias están ahí. Y yo espero que el Partido Nuevo Progresista se dio cuenta que tiene que reconectar con su base y lo está haciendo. En el caso del Partido Popular, pues las expresiones de Willy Miranda Marín pues, me dejan a mí entender que no está ocurriendo esa situación. Jorge, ¿me escuchas? Voy contigo. Sí, te escucho. Adelante. Este comentario del alcalde de Cagua, y me parece a mí, si yo no escuché o leí mal, Carmen Yulín creo que había hecho unas expresiones parecidas, como que ella quería correr por el Partido Popular, pero el asunto es que da la apariencia que algunos líderes, porque no son todos, son algunos, están viendo inconvenientes a sus propios intereses en cuanto a la posición de la insignia. Esto no es nuevo, porque hacen años que se está notando que, por ejemplo, en el PNP cada vez ponen la palma más chiquita y hay candidatos que ni la ponen. Y en el Partido Popular también los hay, que han ido achicando la pava y hay algunos que ni la ponen, porque ellos están convencidos de que la insignia no les ayuda. ¿Por qué la insignia les ayuda o no les ayuda? Porque las insignias se asocian con las aspiraciones de la gente, precisamente, con los valores de la gente, con las posiciones políticas de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos dejan de sentirse identificados por la insignia, los candidatos entonces ven que su figura política, su persona, puede ser un reemplazante adecuado para la insignia, porque la persona, el elector, va a buscar a ese político y no necesariamente a la insignia, porque también ocurre que el político no siempre está de acuerdo con la insignia. Y esto es una realidad y lo podemos ver. Mire, yo creo que el Partido Popular posiblemente sea uno de los mejores ejemplos donde ha habido una serie de candidatos que no han sido cónsonos con lo que es lo tradicional del Partido Popular, si se le pudiese llamar así. Y vayan al ejemplo de las plumitas liberales que Hernández Colón la señaló y que a través de una serie de años se dedicaron a darle problemas al liderato de Rafael Hernández Colón y a consecuencia de ello a traer ciertos problemas internos dentro del Partido Popular, a tal grado que han hecho unos empujes para tratar de que el Partido Popular se convierta institucionalmente, que la insignia represente un concepto de soberanía en asociación con Estados Unidos, lo cual no está dentro de lo que ha sido el concepto tradicional de la propuesta de estatus del Partido Popular, porque el Partido Popular, cuando se fundó, no asumió una posición final sobre el estatus, porque don Luis Muñoz Marín le prometió a este pueblo, después de fundar el Partido Popular, que el asunto del estatus se definiría en un plebiscito entre estadidad o independencia. Así se lo prometió a este pueblo en el 1948, cuando corrió para asumir la gobernación de Puerto Rico. Por lo cual se veía al Partido Popular como una casa grande donde podían coexistir tanto separatistas como
personas de centro conformes con el territorio o inclusive estadistas, que los hubo bajo Muñoz Marín y su liderato en el principio. Con el pasar de los años, los independentistas en el Partido Popular comenzaron a darse cuenta que Muñoz no los iba a llevar para donde ellos querían y comenzaron a apretar su esfuerzo. Y Muñoz Marín también hizo lo de él, que fue precisamente decirle a los populares que era incompatible ser popular e independentista. Y básicamente Muñoz Marín expulsó a los independentistas del Partido Popular, que inclusive un segmento más radical de ese independentismo conspiró inclusive para asesinar a Muñoz Marín. Por eso es que la Fortaleza tiene los portones que tiene allí, para proteger al gobernador, comenzando por el intento de asesinar a Luis Muñoz Marín, que es parte de la historia de Puerto Rico. En el PNP la cosa ha sido diferente, pero en un contexto también de lucha ideológica, porque el PNP es fundado por personas fundamentalmente conservadoras, republicanas, que a través de los años se han visto cómo los han tomado por secuestro para ser ahora dirigidos por un grupo pequeño de liberales, demócratas, que no honran los valores republicanos. Y tenemos dos problemas parecidos en los dos partidos principales de Puerto Rico, que están drenando la base electoral y se está reflejando en la pérdida de votos, no solamente del Partido Popular, sino también del PNP. Y la mejor confirmación está en la última elección, si lo quieren ver, para que comparen hacia el pasado y vean cómo la estadidad le ganó al PNP por más de 200,000 votos, le ganó a Pedro Pierluisi por más de 200,000 votos, y cómo la estadidad ganó en el pueblo del candidato a gobernador del Partido Popular, que se llamaba Charlie Hernández, donde la pava gana, pero la estadidad ganó en Isabela por más de 1,000 votos. ¿Qué nos dice Jesús Santa cuando ve que los liberales se quieren apoderar del PNP a través del Partido Demócrata y se quieren apoderar del PPD, y entonces están metidos en Victoria Ciudadana y tienen su propio partido independentista y se quieren meter en Victoria, en ellos quieren acapararlo todo y supuestamente es un grupo chiquito y hacen mucho ruido y le están haciendo daño a los dos principales partidos? ¿Qué nos dice Jesús Santa? Bueno, esa historia se repite. Yo creo que en los partidos políticos hemos visto cómo distintas facciones, o si se pueden llamar más liberales o no liberales, yo siempre he cuestionado eso un poco en Puerto Rico, porque eso no está del todo definido. Yo creo que liberal y conservador se define basado en qué tema se trae como tal, pero eso es otro tema. Pero eso ha sido consistente, ¿no? Dentro del Partido Popular, Jorge trae algo muy interesante y muy cierto dentro del PNP, empezando con que era un partido republicano. De hecho, surge el Partido Republicano Estadista y que entonces una vez llega como Partido Nuevo Progresista, pues un grupo de personas que son estadistas y demócratas y obviamente empiezan a influenciar para estar dentro de la cúpula de poder y eso ha sido en algunas ocasiones, aunque me parece que el PNP lo ha manejado bastante bien, siempre ha habido cierto tipo de choque dentro de esa forma de pensar de gobierno, ¿no? Quiero traer un tema también, creo que Alfredo trajo algo bien importante de la desconexión que existe entre lo que es la cúpula, el liderato y el país. Y trajo buenos ejemplos. Yo creo que don Luis Aferré siempre trató de buscar un contacto bastante directo con la gente. Romero lo hacía. Obviamente Muñoz, el mismo Hernández Colón, una vez se le criticaba que era elitista y tuvo que, como quien dice, bajar. Y todavía uno que está en la campaña, en campaña, está visitando un representante de distrito, todavía te oyes muchas historias de gente mayor, de que Romero siempre venía a esta casa allí y allí se reunía con la gente, o Hernández Colón siempre paraba cada vez que pasaba por el pueblo por aquí y hablaba con fulano sutano, y es un buen ejemplo de cómo ellos conectaban lo que es el liderato con la gente. Lamentablemente eso no se está dando ahora. Realmente aquí lo que se está dando es que el líder te habla por distintos medios, incluyendo las redes, pero la gente hacia el líder se le hace más complicado tener alguna comunicación y eso hay un disloque y por ende en ocasiones, como dijo muy bien Alfredo, el liderato de X partido va por un lado o pensando unas cosas cuando la base está pensando en otra y son cosas que tienen que ver. Quizás los partidos más tradicionales son los que más gente tiene, pero eso eventualmente afecta también al PIB
y afecta a inclusive a los partidos nuevos, ¿no? que surgieron en esta elección como tal. Referente a lo que es la conveniencia de tu pertenecer a un partido o no, fuera de ciertas excepciones, en Puerto Rico es bien complicado tú ganar una elección tirándote independiente. De hecho, Lugaro, que criticó hasta más no poder, inclusive casi era un pecado mortal ser parte de un partido, tuvo que crear un partido para tener alguna opción. A ese nivel son importantes las estructuras políticas. Y en el caso de Cagua con el alcalde, quiero recordar que en la papeleta municipal el voto íntegro del Partido Popular gana por más que el voto que ganó el alcalde en la elección. O sea, yo no creo que sea un lastre como tal. Yo creo que hay cierto tipo de decepción, frustración por ese disloque. O sea, es interesante que los alcaldes por lo general son los que mayor contacto tienen con la gente. Yo estoy seguro que mucho de la expresión que hizo el alcalde de Cagua tiene que ver con lo que oye en la calle, distinto a lo que hay otro tipo de liderato que se le hace más complicado tener ese tipo de contacto. Para cerrar, para irnos a la pausa, ¿entiendes que el presidente del partido, José Luis Dalmau, está escuchando en este momento estos planteamientos de los líderes y va a actuar? Porque él Mira, está... yo creo que no solamente José Luis, yo creo que la cúpula, en términos generales, cuando uno habla con los líderes de distintos partidos, yo tengo la oportunidad de tener buena relación con todos ellos. Yo creo que están conscientes de eso. La pregunta es ¿qué estrategia tú utilizas para tener esa comunicación más continua y que sea franca, que sea directa? Yo creo que ese es el gran reto que tienen los partidos ante el panorama social que existe. Y hay otro elemento que complica esto. Hay mucha apatía de la gente por distintas razones, frustración, lo que sea, con los issues políticos. Por lo tanto, se le hace más difícil ese tipo de comunicación con una persona que no quiere saber de la política porque entiende que no se logra nada con ella. Yo creo que no solamente José Luis, yo creo que todos los partidos de alguna u otra manera están conscientes del problema. Yo creo que aquí quien va a tener algún tipo de ventaja es el partido que mejor estrategia tenga para poder lograr conectarse con su gente, conectarse con el país. Y obviamente una vez tú tienes esa información y ese feedback, yo entiendo que a nivel de campaña y de temas que tú vas a traer deberías de ser más exitoso. Definitivo, en el PNP sé que enmendaron el reglamento y estuvieron en una asamblea, los dos partidos están en la misma. Vamos a una pausa, amigos. Esto es Directo al Punto. Regresamos. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos con el representante Jesús Santa Rodríguez y los amigos panelistas, como siempre, que me acompañan, Alfredo Ocasio y el licenciado Jorge Rodríguez. Estamos hablando de lo que está pasando tanto en las cúpulas del PNP y el PPD. Vamos a ver el entuerto de si Luma debe o no responderle a las personas por todo lo que se les ha dañado. Luma dice que no tiene dinero para eso, que ellos hicieron que en el contrato apareciera algo donde ellos no se hacen responsables. La gente está diciendo que ellos son negligentes porque no hicieron, ya les pagan más de 58 millones por darle mantenimiento al área de los patios de las centrales y que si no habían hecho su trabajo, pues ellos entonces ya no es una emergencia, es una negligencia y deberían responderle al pueblo. Y así las cosas, entonces también hay otro negociado que dice, mira, sí, la gente tiene derecho a reclamar y que lo hagan, así que ¿qué piensan ustedes en esta situación? Porque por el otro lado nos están amenazando con que cada vez que la chequera y vean que tienen un problema, como en este caso la gente que estuvo sin luz, nos van a pasar otro aumento más. Vamos entonces en la misma ronda, Pedro Ocasio y Jorge Rodríguez. Mira, resulta interesante que un breaker que lleva 40 años allí, que hace 10 debió haberse cambiado. No, aguanta. Ellos dicen que ese breaker se cambió hace 5 años, o sea que tenía 25 años de vida y que estaba y que para cambiarse en diciembre, pero pues no lo habían cambiado. Entonces, se había cambiado hace 5 años, tiene 25 años de vida, pues, obviamente debe ofrecer una reclamación al que lo construyó. Porque es lo lógico, si tiene una garantía de 25 años y en 5 años no funcionó, se dañó, pues hay que reclamarle al manufacturero que dio esa garantía. Y obviamente que el manufacturero va a tener que pagar todos los daños que eso causó. Pero el problema que yo siempre he visto, tanto en energía eléctrica como en autoridad de acueductos de alcantarillado, es este constante deseo de pasarle al consumidor la ineficiencia administrativa de ellos.
Y en la empresa privada, si una empresa es ineficiente en su servicio, ocurre una de dos cosas. O botas a todos los empleados que no te sirven y coges empleados nuevos, o simplemente la compañía se va a la quiebra porque va a perder los clientes. Pero como en estos monopolios hay un mercado cautivo, pues estos monopolios se dan el lujo de ser lo más ineficientes posible, recoger cuantas multas se le pueda ocurrir a la EPA y a todos los que el producto ha cogido multas a todos vender. Y entonces te lo pasan al cliente que es el inocente, el que no tiene nada que ver con eso, con una cargo administrativo o servicio a la deuda o el ajuste por combustible y todos esos embustes que le meten a uno en la factura para cobrártelo. Y que tú seas el que terminas pagando la ineficiencia administrativa de esta gente. Por eso que yo no creo que todo esté en manos del gobierno. El gobierno debe ser un regulador y debe estar supervisando estos servicios, claro que sí, pero todo tiene que estar en las manos privadas para que haya accountability, para que las personas que están ahí tengan que responder directamente por las cosas que hacen. Porque ahora mismo, mira el caso de la energía eléctrica. En la época de Sila, que tuvimos al hermano de aquel representante, Rosario, que lo sacaron del retiro para entonces dirigir por unos meses energía eléctrica, para entonces retirarse y irse con la pensión más alta. Por eso fue lo que hizo en el camino, pues barató la energía eléctrica. Y entonces, y así sucesivamente. ¿Ves? Y han sido, lo peor que puede ocurrir en estos negocios es que el gobierno se meta, porque una vez el gobierno se mete, si se espera una eficiencia administrativa, no la va a haber porque el germen de la política va a estar ahí, se va a permear y entonces empieza contrata más fulanito y ponen a fulanito en esta posición, no tiene la capacidad para estar en esa posición, pero como es pana de aquel o estuvo en una campaña política, lo ponen ahí y entonces tú terminas teniendo personas que no tienen la capacidad administrativa en posiciones bien sensibles de una agencia y estos son los resultados que tenemos. Y el que termina pagando es el pueblo. Bueno, para continuarlo en la misma línea de lo que Alfredo estaba explicando, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, es de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, está refutando a Luma en el sentido de que no tiene responsabilidad de resarcir daño a los clientes por las consecuencias del apagón. Y en el contexto de lo que es el sistema de derecho nuestro, si hay culpa, un acto culposo o una omisión, aquí parece que hubo omisión. Usted puede entrar en el aspecto de la garantía del producto que compraron para instalárselo a la instalación y puede haber culpa compartida entre el fabricante y el responsable de llevar a cabo la operación de esa instalación, que a todas luces parece que es la empresa que se le confirió el contrato. Pero el sistema de derecho nuestro no desaparece porque se dio un contrato. No hay ningún contrato que anule el Código Civil. No hay ningún contrato que anule eso. Entonces, yo creo que a veces los portavoces de ciertas empresas que hacen tratos con el gobierno se creen que todos los puertorriqueños somos unos imbéciles ignorantes que no sabemos nada de nada y que están en una isla donde ellos vienen a llevarse a los chavos y a dejar en taparrabo a la gente, y esto no es así. Y me da mucha pena. Y mire, sean continentales o con ciudadanos puertorriqueños, lo que sea, como mínimo deben tener un recato en la manera que proceden. Tienen la mala maña. En una conferencia de prensa que no estamos para eso. La poesía mira, que ni entendieron. Él dirá eso y yo le digo problema suyo. Problema suyo, porque la empresa tiene una responsabilidad. Y lo otro es que el gobierno tiene una responsabilidad de fiscalizar ese contrato.
y que se cumpla lo establecido no solamente en el contrato, sino que el tenedor de ese contrato, que tiene una confianza conferida, tiene que cumplir con las leyes del gobierno de Puerto Rico. Y si usted le hace daño a alguien, usted tiene que reparar el daño. Aquí no solamente son los clientes privados, ciudadanos, negocios que han sido afectados. El propio gobierno, a través del Departamento de Educación, está informando que ha tenido pérdidas de no se sabe cuánta cuantía por razón de la pérdida de alimentos de los comedores escolares de Puerto Rico. Y eso también es cuantificable. Así que yo espero que se inicie un proceso para reclamar la compensación de daño. Y de una vez le aconsejo a los amigos de la Autoridad de Energía Eléctrica que se aseguren de demostrarle al pueblo que respondieron eficientemente a las recomendaciones del informe del Contralor, que le señaló a la autoridad haberle cobrado dinero en exceso a los abonados por sobre 10 millones de dólares, y que si van a compensar daño, devuelvan lo que cobraron de más y a la misma vez envíen el chequecito a sus clientes para que hagan la compra de nuevo. La misma compra que se les dañó por culpa de la ineficiencia, la negligencia de quienes haya sido, porque yo no lo voy a señalar aquí porque no tengo el peso de prueba para adjudicarlo. Pero los peritos en la materia podrán adjudicar de quién es la responsabilidad, podrán adjudicar a quién le corresponde resarcir los daños, pero los daños están. Y mi consejo al pueblo, no bote la factura de lo que le costó reparar los daños, porque en su momento, si se obra decentemente, van a tener que pagarle los daños a este pueblo. Representante, esto a veces no sale por ningún lado, pero más de 350 escuelas públicas y privadas han tenido que decomisar los alimentos debido al apagón. Y estamos hablando de miles de dólares. Casi siempre hablamos de lo que nosotros perdemos, pero lo que el gobierno pierde, desaparece. Esa información se queda escondida y todo el mundo perdió. Eso de que son $500 millones, representante de Susanta, ¿qué nos dice? Bueno, como dice Jorge, yo creo que no hay nada ni nadie que impida que una persona pueda reclamar un daño basado en la negligencia de otro, ¿no? Inclusive recuerdo que ya hay un proceso ya establecido por la Autoridad de Energía Eléctrica para llevar a cabo ese tipo de proceso, y las personas que tengan que ir a las oficinas comerciales de Luma, si lo hagan, soliciten la forma, el formulario y lo radiquen. Segundo, yo creo que parte del problema, y sigo con Jorge, yo creo que los portavoces no ayudan mucho en esto. La realidad es que Luma no ha tenido la suerte de tener un portavoz, primero, que sea creíble. Yo creo que tú tienes que tener una persona que conozca el sistema, que conozca qué está pasando y que diga la verdad. Yo creo que parte del problema se complicó cuando ellos entraron a tratar de explicar lo que era inexplicable, ¿no? Y yo creo que eso le hace daño no solamente a ellos, le hace daño al país, porque crea unas expectativas que no se dan y crea un poco más de ansiedad. Referente a lo que es la ineficiencia, creo que lo trajo Alfredo, tiene toda la razón. O sea, yo creo que independientemente de mi posición con el contrato de Luma, el cual yo no creo que haya sido un buen contrato, esa es la realidad, la intención que tuvo el gobierno es de alguna manera mejorar la eficiencia operacional de la autoridad, tanto operacional, aunque la mantiene la autoridad, bajo cierto tipo de tutela de Luma, y la parte administrativa, entiéndase el gasto, la facturación, etcétera, etcétera. No lo estamos viendo. O sea, no lo estamos viendo, y yo creo que parte de lo que se vendía, ¿no? La intención o la idea de uno contratar un tercero para que llevara cierta parte de las operaciones de la autoridad era para eso, y no vemos esa situación. Vemos un contratista cobrando una cantidad de dinero mensual por el servicio que da, sin que uno pueda detallar qué beneficio uno ha recibido. Originalmente sabemos que la transición fue bien estropeada, bien difícil. Recuerdo que la legislatura había sometido un proyecto de ley para posponer la entrada de Luma 6 meses más, porque sabíamos que no tenían la capacidad, el tiempo nos dio la razón. Eventualmente
un sinnúmero de eventos que dejaban las cosas igual o peores a cuando la autoridad lo manejaba. Hay que reconocer que hubo como un tipo de tregua o de paz momentánea, pero entonces suceden estas situaciones donde uno esperaría que un tercero que fue traído para ser más eficiente en la operación y en este caso la restitución o el restablecimiento del servicio eléctrico, dado una situación, no se da. Sin contar que el detalle cuando tú vas a buscar las razones, que pueden poner la razón que sea, pero la raíz del problema es que no se han hecho unas cosas que hay que hacer, entiéndase de mantenimiento o sustitución de equipo, y se suponía que esta entidad iba a corregir ese error y hasta el momento no lo ha hecho. Y tercero, y antes de quizás contestar tu pregunta, quiero traer lo de lo que es la necesidad de manejar. O sea, yo creo que aquí tenemos que enfocarnos entonces a dos cosas. Una es la necesidad de mover de verdad. Y esto es un problema que lo han arrastrado muchos gobiernos de ambos partidos, pero mover de verdad lo que son las energías renovables. Yo creo que hace tiempo el país está hablando de eso, pero ha sido muy poco lo que se ha progresado y este tipo de eventos nos tiene que llevar a tomar otra vez esa batalla para que las cosas que se están diciendo que se vayan a hacer se hagan y que una mayor cantidad de por ciento de generación de energía sea mediante energías renovables o verdes, como se le llama. Y segundo, hay más de 10 billones de dólares que están por ahí, que llevan ya al menos 3 o 4 años y que nadie sabe dónde están. Y digo, no es que dónde están, es cómo se van a utilizar. Yo creo que si algo tiene que hacer el gobierno, que son dos cosas, y estoy de acuerdo con lo que tiene que fiscalizar el contrato, si eventualmente quieres lavar la cara y salir bien, ser más fuertes en eso, es hacer todos los esfuerzos posibles e imposibles por lograr utilizar ese dinero, porque la realidad es, Ada, que mientras el sistema siga débil, cualquier cosa que los amaquee va a crear un caos como que se pasó a final de la semana pasada y este fin de semana. Y la única forma verdadera de tú tratar de reducir esa posibilidad es empezar en la reestructuración, en la reinversión, en lo que es la sustitución del sistema eléctrico para hacerlo uno más estable y más fuerte y más al día dentro de lo que es un sistema eléctrico que lleva años trabajando sin mayores modificaciones. Yo creo que eso debe de ser parte del aprendizaje y de los focos que tenemos que movernos como gobierno y como país, si es que queremos evitar este tipo de situación. Referente a los costos, estoy de acuerdo contigo, hay muchos costos que inclusive mucha gente privada en su casa no va a poder reportar, pero las pérdidas son millonarias y no solamente en comida, hay otras situaciones de pérdida de negocio cerrado, el costo de operar más caro un negocio porque no tienes el servicio. O sea, el costo en el país es alto y afecta a la competitividad y obviamente agrava el problema de inflación que tiene nuestra isla. Hasta una llamada en conference donde usted iba a acordar un negocio con un cliente en Europa o Estados Unidos, te quedaste pillado. Miren, el tema de Elizabeth Torres y la vista hoy en el tribunal la voy a discutir ampliamente en el próximo panel con los abogados, el director de justicia, pero quiero escucharlos a ustedes tres. ¿Cuál es su opinión cuando vieron o escucharon parte de lo que es la aconteció en la vista? Comenzamos para cerrar aquí, el licenciado Alfredo Ocasio. Pero estamos ante un... ¿Cómo? Me dice algo, ¿verdad? Y ese silencio de momento, pero dime algo, dale. Algo. Eso se llama complaciendo petición. Mira, mira, es una situación novel porque es una ley nueva que provee unos mecanismos para cuando una persona no hace su trabajo y no envidia al juez, no envidia estar en la posición del juez porque es una situación novel y es sumamente interesante. Ahora, yo siempre he pensado que esto es un asunto del ámbito político y para eso son las elecciones. Así que y que el pueblo la que tiene que juzgarle es el pueblo en las elecciones. Jorge. Bueno, el juez tiene el caso resuelto porque el juez sabe que esto es una ley especial
el juez sabe que la prueba que presenta el secretario de Justicia es el propio testimonio de la delegado, y el juez sabe que no puede adjudicar esto como un caso criminal. Así que él ha sido tan elegante que le dio 5 días a cada una de las partes para que argumente sobre por qué sí, por qué no. Pero ya el juez sabe lo que tiene que hacer y él sabe lo que procede en derecho. Esperemos por el juez. Jesús Santa Rodríguez, una delegación pagada por fondos de Puerto Rico en una elección donde el pueblo abierto pudo votar. Escogen estas personas que ahora pues ella misma como delegada reclamó que había que implosionar esa delegación porque no servía, pero por el otro lado ella es electa y no se ha querido mover de su silla y la quieren sacar y ella dice no me van a sacar y tiene un buen abogado. ¿Qué nos dice Jesús Santa Rodríguez? Bueno, con la ventaja de no ser abogado, ser ingeniero. Un buen ingeniero, tranquilo. Obviamente es una situación novel, es una situación que hay varios puntos de vista. Oye, no deja de ser, más allá de mi cuestionamiento de la elección, no deja de ser una persona electa. Y cierto standing debe tener una persona electa para poder hacer unas cosas. Si bien es cierto que la ley provee, en términos generales, una función que debe de ejecutar, y la gran pregunta es si no la ejecuta, ¿qué pasa? Mucha gente habla de que la ley es un poco parca en eso. Recordemos que se hizo el último mes del cuatrienio pasado y quizás parte de la ley fue eso, la prisa que se hizo. Pero en el ámbito político yo creo que le hace mucho daño, especialmente a la estadidad. Yo obviamente no favorezco la estadidad, pero respeto mucho, no solamente los estadistas, los independentistas, cualquier otra persona que tenga otro tipo de ideas. Pero viéndolo desde lejos, yo creo que esta dinámica, tanto aquí en la isla como quién sabe si allá en Washington, no les ayuda mucho de un propósito que era promover la estadidad. Yo no creo que se haya logrado mucho, y mucho menos con este tipo de actuación o de opinión de una representante de la estadidad, ya sea aquí en Puerto Rico o allá afuera. Es un problema que tiene el PNP, eventualmente lo puede afectar. No sé en qué manera, no creo que mucho, pero siempre toda cosa tiene un efecto. Pero yo creo que el daño mayor, si alguno, tiene que ser o es a la estadidad. Yo creo que debe de servir para repensar qué se hace cuando tú quieres promover un estatus y que las cosas no se hacen a la ligera. O sea, yo estuve en ese debate, en esa legislación, y la realidad es que eso no tuvo el mayor análisis, y pues son las cosas que cuando tú no tienes una buena legislación, eventualmente trabajar sobre asuntos sobre ella, una vez aprobada, complica la situación. Un comentario final por la Semana Mayor de cada uno de ustedes, comenzando con usted, representante Jesús Santa Rodríguez, que ya nos vamos. Bueno, dentro de toda esta cantidad de situaciones y retos que tiene el país, eso está la gente que esto es un espacio de recogimiento familiar, espiritual. Obviamente, los cristianos pues nos da un sentido de vida a futuro, ¿no? Y después de la muerte, el significado que tuvo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y nada, más allá de cómo usted celebre la Semana Santa, ¿no? Cómo usted o qué tipo de iglesia usted va, que al menos sea de reflexión para uno mejorarse como individuo, para mejorarse como persona, para ser mejor ciudadano, mejor padre, mejor madre. Yo creo que esa es mi orientación, y pedir a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a echar para adelante nuestra isla. Muchas gracias, Alfredo Casio. Esta es, se le llama la Semana Mayor. Soy católico. Yo sé que tengo la música encima, pero quería que... Pues rapidito, a todos pues les deseo que la pasen en paz con su familia y compartan en la iglesia de su predilección. ¿Y Jesús y Jorge Rodríguez? Pues a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte en la cruz del Calvario. Y shalom para todos. Que ahora sí que me sacan del aire. Pausamos y regresamos con Directo a la Justicia.